Hola, bienvenida, bienvenido a este nuevo encuentro, a esta nueva conversación sobre la temática astrológica. Hoy se lo vamos a dedicar a un área de la astrología, conocida como astrología mundana. Se le dice así porque es la que se ocupa de los asuntos del mundo, pero especialmente del ámbito del ejercicio del poder, es decir, de la política. Hemos escogido este tema porque mañana domingo 19 de junio, en vísperas del solsticio de verano en el norte, se van a producir tres procesos electorales en tres naciones, dos de ellas europeas y una hispanoamericana. Se trata de la elección de un nuevo parlamento en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en España, de unas elecciones legislativas para elegir a 577 diputados a la Asamblea Nacional Francesa y de la elección presidencial, ya la segunda y definitiva vuelta, para escoger al presidente de la República de Colombia, que sucederá al actual presidente Iván Duque. Ya habíamos mencionado el caso de las elecciones colombianas en nuestro video de la última semana de mayo, previo a la primera vuelta electoral que se efectuó el 29 de mayo de este año 2022. Allí habíamos señalado que el que aparecía en el tercer lugar de las encuestas iba a pasar a esta segunda vuelta, porque así lo manifestaban las condiciones astrológicas de ese momento. Pero las condiciones astrológicas del 29 de mayo del año 2022 no son las mismas del 19 de junio del año 2022. Por eso vamos a referirnos también de manera más específica a ese proceso electoral. Comencemos por las elecciones en España. Son elecciones de carácter regional. Se va a elegir un nuevo parlamento en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y ese nuevo parlamento tiene la responsabilidad, a su vez, de designar a un nuevo gobierno. El resultado de ese proceso electoral va a tener repercusiones importantes en el desenlace político a nivel nacional. Por lo tanto, el gobierno de Pedro Sánchez Catejón, actual presidente del gobierno español, va a ser sometido a prueba. Recordemos que en Andalucía hubo una hegemonía del Partido Socialista Obrero Español durante el mayor tiempo de la democracia. Solamente en el último periodo hubo un cambio de gobierno a favor del Partido Popular, generado en parte por los efectos de la corrupción que se habían dado en esa comunidad autónoma en los últimos gobiernos. Ahora el Partido Popular, actualmente en el poder en Andalucía, busca tener mayoría absoluta en el Parlamento, cosa que le va a ser difícil de alcanzar. Pero indudablemente el resultado se va a reflejar en el desenvolvimiento de los procesos políticos de cara al próximo año 2023. En Francia se va a elegir a 577 diputados en una segunda vuelta muy peculiar,
de las elecciones legislativas. Las primeras ya ocurrieron la pasada semana. Y va a ocurrir un fenómeno muy similar al de España, porque más allá del resultado electoral de los diputados que vayan a ser elegidos en las distintas circunscripciones, va a afectar al gobierno del recién reelegido presidente Emmanuel Macron, porque va a ser difícil que obtenga la mayoría para gobernar. Y en el caso de las elecciones presidenciales en Colombia, si bien es cierto que para la primera vuelta electoral Gustavo Petro, el candidato del pacto histórico, sacó una considerable ventaja al resto de los candidatos, no llegó al 30% y la mayor parte de los candidatos perdedores en esa primera vuelta electoral le están dando apoyo al ingeniero Rodolfo Hernández, que fue la gran sorpresa de esa jornada electoral del pasado 29 de mayo. Veamos ahora en detalle algunas de las características de estos tres procesos electorales, siempre desde la perspectiva astrológica. Las dos organizaciones políticas que acaparan la intención de voto para las elecciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía son el Partido Popular, que ronda el 35% del electorado, y la candidatura del Partido Obrero Español, con una tendencia 10 puntos por debajo de la anterior. Las otras organizaciones políticas no superan el 15%. Sin embargo, el modelo político español hace que luego en el Parlamento se sellen alianzas entre las organizaciones políticas para el nombramiento del nuevo gobierno. Y allí estará el detalle. ¿Cuáles van a ser esas organizaciones políticas que van a establecer alianzas para el nombramiento de un nuevo gobierno? Vox, un partido de la ultraderecha que no tenía mayor figuración hasta hace pocos años y que irrumpió en el mundo político precisamente desde Andalucía, puede ser el fiel de la balanza y tenga que acudir al apoyo de Vox el Partido Popular, porque si no tendría que dejar el gobierno en manos del Partido Socialista Obrero Español. Pero más allá de las incidencias de los respectivos candidatos de estas organizaciones políticas, que hay prácticamente de varios signos zodiacales, llama la atención que los dos candidatos principales a ejercer el gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y podemos hacer esa predicción, va a ser Juan. O Juanma Moreno o Juan Espadas, dependiendo de las negociaciones que puedan establecerse entre el Partido Popular y el Partido Vox. Pero lo importante aquí va a ser las repercusiones que va a tener sobre los dos líderes principales a nivel nacional, el presidente Sánchez Castejón del PSOE y el actual líder del Partido Popular. Ellos son astrológicamente
de características opuestas. Porque mientras Pedro Sánchez es hijo de Piscis, Núñez Feijóo es de Virgo, que son signos opuestos. Las elecciones tienen lugar cuando el Sol está terminando su paso por el signo de Géminis. Y Géminis es el punto equidistante de tensión entre Virgo y Piscis. En términos generales podemos decir, y válido para todos, para los tres procesos electorales, que quienes detentan actualmente el poder, Sánchez, Macron y Duque, van a salir derrotados en estos procesos electorales de mañana, domingo 19 de junio. En el caso de las elecciones en Francia, si bien es cierto que Emmanuel Macron pudo superar ampliamente a la señora Marine Le Pen en la segunda vuelta electoral para ser reelegido como presidente de la República Francesa, en esta oportunidad el líder de la izquierda, que ha logrado aglutinar a distintas organizaciones políticas a su alrededor, Jean-Luc Mélenchon, tiene muchas posibilidades de alcanzar la victoria en el Parlamento y ejercer entonces un rol significativo que le restaría poder al presidente Macron, existiendo incluso la posibilidad de que Mélenchon pudiera asumir como primer ministro más adelante. Eso gracias al sistema electoral francés, que permite en 2 vueltas electorales definir prácticamente por mayoría absoluta a cada uno de los diputados de las 577 circunscripciones electorales. Vamos a referirnos ahora al caso colombiano. La primera vuelta electoral, recordemos, se produjo el 29 de mayo de este año 2022. Es una fecha bajo la energía propia del número 22, porque si sumamos cada uno de los dígitos de esa fecha, 2 más 9 más 5 más 2 más 0 más 2 más 2, el resultado es 22. Pues bien, la segunda vuelta electoral, mañana 19 de junio, también es un día 22. 1 más 9 más 6 más 2 más 0 más 2 más 2 también da 22. Y 22 es considerado un número maestro. Un número maestro porque enseña, porque da lecciones, porque nos pone en contacto con una energía, en este caso la de la dualidad, multiplicada por 2. Así tenemos que la fuerza del número 22 es una energía de lucha de contrarios que busca un punto intermedio. ¿Cuál fue el factor astrológico que hizo posible que el ingeniero Rodolfo Hernández pasara a segunda vuelta electoral, generando una sorpresa en los pronosticadores? Sin duda, el factor fundamental fue la presencia de Júpiter sobre su sol de nacimiento.
En aquella oportunidad lo señalamos. Habiendo nacido el 26 de marzo del año 1945, el Sol del ingeniero Hernández pasaba por los 5 grados del signo de Aries, y en ese punto del cielo estaba pasando el planeta Júpiter, llegando allí después de 12 años. Ese Júpiter ya se está deteniendo y va a comenzar su retrogradación dentro de algunas semanas. No es lo mismo ese Júpiter del 29 de mayo que el Júpiter del 19 de junio. Un factor a tomar en consideración. En segundo lugar, recordemos, porque hacíamos mención a eso, que la luna del 29 de mayo era una luna balsámica. Estaba ya terminando su ciclo. La luna estaba pasando por el último grado del signo de Tauro. Y eso afectó las aspiraciones del candidato Petro, que deseaba poder alcanzar la mayoría, superar el 50% para ser declarado de una vez presidente electo de la República de Colombia. Porque recordemos también que Gustavo Petro nació el 19 de abril del año 1960, cuando el Sol estaba pasando por el último grado del signo de Aries. Resulta que para las elecciones de mañana domingo 19 de junio, el Sol va a estar llegando al último grado del signo de Géminis, porque el próximo 21 de junio será el solsticio, cuando el Sol pase al signo de Cáncer. Allí también hay una diferencia notable. Ya el Sol de la primera vuelta era un Sol geminiano. Era una energía que comenzaba, que arrancaba. La de mañana es una energía de terminación. Por lo tanto, las características adversas del candidato Petro en esa primera vuelta, que no pudo superar el 40% de la votación, a pesar de ser el candidato más votado, puede ser superada en las elecciones de mañana. Y quizás, aunque ninguno de los dos candidatos logre superar la barrera del 50% de la votación, Petro supere con una diferencia mayor a la esperada al ingeniero Hernández. Porque resulta que lo que favoreció al ingeniero Hernández en aquella oportunidad con respecto al candidato que era considerada la segunda opción electoral, Fico Gutiérrez, era el peso de Júpiter, que superaba a las condiciones adversas del planeta Neptuno. Porque Fico Gutiérrez nació cuando el Sol transitaba por el signo de Sagitario, muy cerca del planeta Neptuno, que es el planeta de los sueños, ideales, ilusiones. Y ese mismo Neptuno que afectó negativamente a Fico Gutiérrez en ese momento, lo va a hacer mañana probablemente con el ingeniero Hernández. ¿Por qué? Porque el ingeniero Hernández
Si bien nació con el Sol a 5 grados del signo de Aries, su Neptuno de nacimiento estaba a 5 grados del signo de Libra, es decir, en el punto opuesto. Y ahora este Júpiter detenido en ese punto sobre el Sol del ingeniero Hernández está generando una fuerte tensión de conflicto con el Neptuno natal del ingeniero Hernández. Y habíamos señalado en nuestra conversación de aquella semana que las condiciones favorables del ingeniero Hernández iban a generar una gran ilusión. Ilusión que pareciera ser se va a desvanecer en el proceso electoral de mañana domingo 19 de junio. Porque en el caso de las elecciones no solamente hay que tomar en consideración las características de cada uno de los candidatos, en este caso de los dos candidatos, que podríamos decir que tienen algunas similitudes. Así como hablábamos que el próximo presidente del gobierno andaluz va a ser un hombre de nombre Juan, podemos decir también que quien sea elegido mañana como próximo presidente de Colombia va a ser un hijo de Aries. Y no solamente va a ser hijo de Aries, sino que además va a ejercer la vicepresidencia una mujer. Y allí es donde yo quería hacer algunos comentarios. Porque la compañera de fórmula de Gustavo Petro, Francia Márquez, es hija de Sagitario. Teniendo el Sol a 9 grados de ese signo zodiacal y en ese mismo punto del cielo, a 9 grados de Sagitario, se encuentra el planeta Saturno del mapa natal de Colombia. Hay allí una conexión importante en asuntos que tienen que ver con el ejercicio de poder entre Francia Márquez y el pueblo colombiano. Entonces no solamente tenemos que quedarnos con las características del candidato a presidente, sino también de las candidaturas a la vicepresidencia. Porque la candidata a vicepresidenta de la fórmula del ingeniero Hernández, Marlene Castillo, nació cuando el Sol transitaba por el signo de Virgo. Y el signo de Virgo es el signo que está del otro lado del cielo a Piscis. Y ella tenía a dos astros muy importantes, Mercurio y Venus, unidos en los últimos grados del signo de Virgo. Y en los últimos grados del signo de Piscis se encuentra el planeta Neptuno. Por lo tanto, hay un factor también neptuniano de nebulosa, de dificultad para ver claro, en el caso de la candidata a la vicepresidencia, Marlene Castillo. En resumidas cuentas, la pareja Petro Márquez tiene unas condiciones astrológicas más favorables que la pareja Hernández Castillo. En esta oportunidad de la segunda vuelta electoral. Y el resultado, a mi modo de ver, favorece a Gustavo Petro como próximo presidente
de la República de Colombia. Y probablemente Gustavo Petro va a padecer del mismo síndrome de dos presidentes recientemente elegidos en las repúblicas de Perú y Chile. Me refiero a Castillo y a Boric, que siendo promovidos como candidatos de la izquierda, se han esforzado en demostrar que no tienen una visión dogmática de la izquierda, sino que más bien están abiertos a unas condiciones del ejercicio de la política más hacia el centro e incluso asumiendo algunas visiones tradicionalmente proyectadas como de derecha. Al llegar a estas conclusiones, tuvimos una superluna, la superluna del mes de junio, pasado 14 de junio y la madrugada del 15. Esa luna estaba transitando por los 23 grados del signo de Sagitario y el Sol por el punto opuesto, ese eje Sagitario-Géminis, a 23 grados del signo de Géminis. En el punto intermedio entre el Sol y la Luna se encontraba el planeta Neptuno a 25 grados del signo de Piscis. Por lo tanto, las condiciones y características de esta semana preelectoral han sido muy neptunianas, es decir, de confusión, de ilusión, de engaño y de posibles desengaños. Ese es el ambiente que tenemos para el proceso electoral de las elecciones colombianas de mañana, 19 de junio. Y aquí entonces quiero detenerme en el ejercicio pronóstico de la astrología. No se trata de tener una bola de cristal, de adivinar el futuro, de aseverar qué es lo que va a pasar, de hacer predicciones, es decir, de decir por anticipado lo que va a pasar, ni siquiera de hacer previsiones, es decir, de ver por adelantado lo que pueda ocurrir. Es importante, sí, hacer previsiones de los distintos escenarios para estar preparados para enfrentar las condiciones de la realidad cuando éstas se presenten. Pero en el ejercicio de la astrología me inclino más por la visión pronóstica, hacer prognosis, conocimiento previo para prepararnos mejor a asumir las condiciones de la realidad tal y como ellas se van a ir dando en este tiempo. En resumidas cuentas, podemos decir, como pronóstico general de los procesos electorales de mañana, domingo 19 de junio de 2022, un día 22, un día con la fuerza del número maestro de lecciones, de aprendizajes, que en Colombia, en España
y Francia, los respectivos gobiernos van a sentir una derrota electoral. No van a poder alcanzar lo que aspiran a alcanzar. En España, poder obtener de nuevo el gobierno en Andalucía por parte del Partido Socialista Obrero Español, o en Francia poder consolidar una mayoría absoluta, el presidente Macron, para gobernar con el apoyo del Parlamento. Pero en Colombia también el actual gobierno va a sufrir una gran derrota, porque más allá de los resultados electorales, ya en una primera vuelta, las candidaturas más afines al gobierno fracasaron. Y entre las dos opciones que se están presentando, muy probablemente, desde la perspectiva del gobierno colombiano, se prefiere un triunfo del ingeniero Hernández a uno del economista Petro. Y mucho más de la posible vicepresidenta Francia Márquez. Esas son las condiciones que se están presentando en los actuales momentos en estas tres naciones, en un día astrológicamente muy especial, porque ya esa luna llena inmensa está descendiendo en tamaño, luminosidad y presencia nocturna. No ha llegado todavía a su cuarto menguante. Eso será el mismo día en que se produzca el solsticio, el próximo martes 21 de junio. Esa es mi visión de estos procesos políticos vistos a la luz de la astrología mundana. Gracias por tu atención. Que tengas una semana llena de energía cuando llegamos a la mitad del año. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Chao.